amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Capítulo 2, verso 13, y si me regala, vamos a estar un minutito rapidito, hermanos, les prometo, en pie para orar y después entremos a la meditación de esta noche, amén. Leemos la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice la palabra así, dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije, ¿a quién? A Pedro, delante de todos. Que esto fue una escena un poco pesada, ¿no? Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le hace una pregunta el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor, y tu palabra es la verdad. Nosotros estamos aquí porque tú nos has salvado por medio de esta palabra, por medio de este evangelio, por medio de tu Hijo, Señor, que dio su vida en esa cruz por nosotros y derramó su sangre y puso su cuerpo en ese madero. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El tema el día de hoy se titula Malas influencias. Malas influencias. Y no es un tema doctrinal. Para los que están pensando quizás este va a ser un tema doctrinal, no, en realidad es un tema devocional y tiene el propósito de traer una advertencia a usted que es cristiano para que usted tenga cuidado con las malas influencias. Pero es un tema un poco atípico porque en este tema no vamos a estar hablando de las malas influencias que pueden volverse para nosotros los incrédulos, los inconversos o la gente de allá fuera del mundo, no, sino que vamos a estar hablando, escuche, ponga atención acá, cuando un hermano de la iglesia es para ti una mala influencia. O sea, no está dirigido a los incrédulos, es normal que los incrédulos sean una mala influencia para uno, eso es lo más normal. ¿Por qué? Porque los incrédulos, pues Dios no les ha concedido arrepentirse. Por lo tanto, llevan una vida de pecado que en un momento determinado ellos te pueden confundir con uno de ellos e invitarte a ti a que participes en lo que ellos hacen, porque ellos no saben que tú como cristiano has sido llamado a llevar una vida en santidad. Ellos son ignorantes de eso, entonces para ellos es normal invitarte a mujerear o a tomar o cosas así, y ellos hasta les parece extraño cuando tú les dices, no, es que yo soy cristiano. ¿Y eso qué es eso? ¿Qué te regañan o qué te pegan? Porque ellos no saben, ¿no? O sea, ellos no están cometiendo ni siquiera un error quizás en el aspecto de que quizás ni siquiera te quieren hacer caer, quizás lo hacen por ignorancia, ¿ok? Pero el problema aquí, hermano, en este tema es que vamos a hablar cuando los hermanos de la iglesia son la mala influencia. Inclusive gente hasta que sirve o gente que hasta tiene años en la iglesia congregándose, pero que ya cuando tú empiezas a tratar a esas personas a fondo, comienzas a descubrir que tienen prácticas en su casa y a escondidas cuando nadie los ve o cuando no está ningún líder o ningún pastor, y empiezan a salir con cada costumbre o cada cosa que tú dices, pero este es el hermano de la iglesia. Entonces eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Cómo hay gente de la iglesia que parecen cristianos, pero que en realidad pueden terminar siendo una mala influencia para ti e incitarte a la desobediencia, a la palabra y a la rebeldía contra Dios. ¿Ok? Entonces, el llamado de atención es para que usted tenga cuidado, para que usted discierna con quién es que usted comparte, porque resulta que no todos los que estamos aquí somos.
Aquí estamos todos, pero no todos somos. Hay unos que no son y están disfrazados, están enmascarados. Y hoy vamos a tratar de quitarles la máscara para que usted diga, el pastor dice que con hermanos como estos yo debo tener cuidado. Ese es el propósito el día de hoy. Entonces, ¿por qué muchas veces los hermanos de la iglesia sirven de tropiezo? Muchas veces sirven de tropiezo porque uno llega a tener una amistad tan fuerte con ellos que uno puede llegar a participar en las cosas impías que ellos practican, llegando hasta creer que sea normal. ¿Ok? Esas personas parecen cristianos, se van ganando a otros hermanos de la iglesia, pero el propósito de esos hermanos no es ganárselos para animarlos a santificarse, sino que el propósito de ellos es ganárselos como amigos y luego ver a ver si se los pueden llevar a sus rollos por allá, a hacer cosas cuando nadie los ve. Vamos a analizar nuestro pasaje, Gálatas 2:13, ahí donde estamos. Escuche. Dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ¿ustedes se acuerdan quién era Bernabé? Bernabé era un hombre de alto calibre. Era el compañero de Pablo y andaba en muchas misiones con él, pero ¿qué cree que le pasó? Dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, eso lo podríamos traducir de esta manera, si tú siendo cristiano vives como los mundanos. Se podría traducir de esa forma, ¿no? Dice, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pablo en este pasaje que estamos leyendo le toca reprender al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro era un hombre importante en cuestiones, hermano, del Nuevo Testamento. Era un hombre influyente. Era un hombre que había estado cerca de Jesús, que había escuchado las enseñanzas de Jesús, que había caminado con Jesús, que en un momento determinado hasta había negado al Señor, pero el Señor en su misericordia vino y le restauró. Pero ahora vemos aquí a Pedro cometiendo un error, cayendo en un error de hipocresía. Esto no lo hacía un falso cristiano, porque Pedro sí era un cristiano verdadero, pero estaba cometiendo un error. Ahora bien, vamos a analizar dos palabras claves acá. La primera palabra es la palabra arrastrar. O sea, Pedro al hacer algo que no estaba correcto, portándose con un grupo se portaba de una forma y con otro grupo se portaba de otra forma. Traduzcámoslo como que alguien viene acá a la iglesia y se porta muy cristiano y tú no le notas, tú le puedes buscar de pies a cabeza y no se le nota que es en realidad un lobo o es un pecador que hace cosas ocultas, porque parece, de pies a cabeza tú le buscas y parece, canta y viene y grita amén, etcétera, etcétera. Pero allá afuera, cuando está afuera con los incrédulos, también no se le ve lo cristiano por ningún lado, porque participa igual con ellos en todo, en tomar, maldecir, hablar de mujeres, doble sentido, ir a los antros cuando él piensa que nadie lo ve, pero siempre hay gente por ahí que ve a la gente, ¿no? Entonces, más o menos no estoy diciendo que Pedro hacía esto, sino que yo le estoy dando un ejemplo de cómo Pedro se portaba con un grupo de una forma y con otro grupo de otra forma, y el problema fue que arrastró a Bernabé a hacer lo mismo también. Yo me imagino a Bernabé así, la Biblia no lo dice, pero yo lo deduzco. Yo me imagino a Bernabé diciendo, bueno, si el apóstol Pedro lo hace y el apóstol Pedro pues se supone que es un siervo de Dios, pues yo creo que no es tan malo también que yo lo haga. Porque eso puede pasar. La gente llega a la iglesia y ven que la enseñanza es correcta y que tratamos de apegarnos a la Biblia, y llega alguien nuevo acá y deduce lo siguiente: no, pues si la enseñanza es buena y el pastor habla de la santificación y ataca el pecado, seguramente aquí todos los hermanos no han de practicar el pecado. Esa es la deducción que las personas que llegan acá deben de sacar, ¿no? El detalle está que cuando ya empiezan a convivir con una familia X, Y o Z, resulta que toman, o ya cuando se enojan maldicen y se agarran a golpes en su matrimonio, y son de lo peor. Ahora ahí está el peligro de ser arrastrado y de empezar
porque mi amistad vale más con esta persona que lo que el pastor enseña o que lo que la Biblia enseña, yo no voy a desechar esta amistad porque lo que la Biblia diga. Para mí esta amistad es más importante para mí. Ahí es donde quiero llegar, hermano, como cuando usted no discierne con qué gente de la iglesia usted se junta, esa gente puede acabar arrastrándolo a usted a cosas y a prácticas pecaminosas que no glorifican a Dios. Ahora, no estoy hablando aquí de que no nos juntemos con nadie, porque aquí ninguno de nosotros somos perfectos, pero debemos de aprender a discernir, a hacer una diferencia entre los cristianos que fallamos porque somos humanos y tenemos un carácter y tenemos una personalidad o tenemos fallas como cualquier ser humano, y la gente que deliberadamente practica el pecado estando en la iglesia. Ahí es donde uno debe decir, no, espérate, por mucho que yo aprecie a esta persona, estas prácticas que tienen son decepcionantes. O sea, se le está cayendo la máscara al hermano entre más lo conozco. Más se le están saliendo las uñotas y los colmillotes y la cola larga, es un lobo. Fíjese que Bernabé era un hombre correcto y él no quería hacer lo malo, pero en eso se dejó llevar por la actitud del apóstol Pedro. Y vengo y repito, el apóstol Pedro no era un falso cristiano, pero arrastró a Bernabé en esta situación. La siguiente palabra que vamos a ver es la palabra hipocresía, y todos ustedes saben que la palabra hipocresía significa aparentar lo que uno no es. En pocas palabras, hipocresía es aparentar lo que uno no es. Y hay mucha gente que es muy lista en aparentar lo que no es. Puede ser hasta persona que sirve o una persona que tú le tienes por respeto, pero en realidad vive una vida oculta. Cuando se pone triste, manda a traer sus cervezas. Cuando se enoja y se pierde en el enojo. Hay muchas personas así, lamentablemente, en las iglesias, en todas las iglesias, que pueden tomar la cena y puede ser que usted los vea, wow, pulcros por fuera, pero por dentro hay situaciones bien tremendas, y no es por falta de enseñanza. Yo diría que si aquí hay familias así que tienen prácticas pecaminosas, y no es por ignorancia, porque la enseñanza está, la corrección está, es por pura malicia, es por puro decir yo voy a vivir como yo quiera y punto. Se les predica bien, pero viven mal. Yo soy responsable de lo que predico, yo no soy responsable de cómo vive usted en su casa. Y a la gente nueva que se adhieren a la iglesia, yo le digo a usted, yo no me hago responsable de en qué problemas usted se vaya a meter por no discernir la gente de la que usted se hace amigos. No, yo no soy responsable, yo soy responsable de lo que yo predico. Pero yo no soy responsable de que si por ahí alguien lo defraudó, lo engañó, lo emborrachó o le hizo alguna cosa. Eso ya es problema de usted. O lo acabó convenciéndolo para llevárselo a un antro. A mí muchas personas aquí me han dicho, pastor, el hermano fulano me estuvo insiste ir a un baile. Digo, ¿what? ¿Cómo? No le creo, hermano. Sí. Pero así sucede, hermano, no se asuste, ¿ok? La Biblia dice que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos y al final de los tiempos serán arrancados, ¿ok? Pero hermanos, yo creo que deberíamos de honrar la enseñanza bíblica con nuestras vidas. Deberíamos de honrar de que si se nos enseña que hay que aborrecer el pecado, apartarnos del pecado y santificar nuestra vida, así debería de ser. ¿Cómo es posible que haya gente en iglesias de mala doctrina que aunque tienen mala doctrina, pero sí viven una vida ordenada? Pareciera contradictorio. Y hay gente en iglesias de sana doctrina con sana enseñanza que viven desordenadamente, al revés. Gente mala en iglesias buenas y gente buena en iglesias malas. Deberíamos hacer como un cambalache, ¿no? Como cuando los equipos se deshacen de un jugador malo, porque no, este no nos sirve, lo dan a préstamo y compremos otro. Debería ser así, ¿no? Y mandar traer gente a todos lados, aunque estén en mala doctrina, porque uno dice, bueno, la gente tiene buen corazón, tal vez tiene la enseñanza errada, pero tienen buen corazón. Y mucha gente con la enseñanza correcta tienen un corazón malo, sucio, pervertido, predispuesto para hacer lo malo. No sé si me doy a explicar, hermano. No quiero ser demasiado incisivo, pero mire,
debemos de tener cuidado con esta situación. ¿Ok? Bernabé dice que fue arrastrado, pero ¿sabe qué? Pablo no fue arrastrado. Pablo no. ¿Pablo qué hizo? Pablo reprendió a Pedro. Si ve, la actitud es diferente en ambos. Mientras que Bernabé viene y participa, o sea, en ese momento, en lugar de reprender a Pedro, él participó. Pablo no. Pablo dice: ¿qué te pasa? O sea, estás cayendo en hipocresía. ¿Sabía usted que usted está en todo su derecho de reprender a un hermano que lo invite a pecar? Usted está en todo su derecho. Hermano, ¿qué te pasa? No, pero si usted se comienza a reír con él, a decirle: bueno, es que tal vez sí, tal vez no, porque no hay que ser tan religioso, yo lo entiendo, hermano, que usted es débil, que no sé qué. Y se hace usted partícipe de ellos. La actitud de usted no debe ser como la de Bernabé en este caso, que se dejó arrastrar. La actitud de usted en este caso debe ser como la de Pablo, que dice que resistió a Pedro cara a cara y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo algo que no es correcto, que no honra a Dios? Esa debe ser la actitud de todos nosotros cada vez que vemos a un hermano que está practicando un pecado oculto y que venga a invitarte. No, es que mira, hermano, ¿qué te pasa, hermano? Yo soy cristiano. Yo lo veo a usted en la iglesia sirviendo, lo veo a usted allá muy dedicadito, según. ¿Ya sabe el pastor que usted tiene estas prácticas? No sabe. Bueno, ahorita lo va a saber, ahorita lo voy a decir. Si usted es un chismoso, no soy un chismoso. La Biblia dice que reprendamos a nuestros hermanos, que nos exhortemos unos a otros con esta palabra, más cuanto el día del Señor se acerca. Entonces, hermanos, usted debe de discernir con quién usted se está juntando y tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro. Nosotros los cristianos fuimos llamados a ser la luz del mundo. ¿Cómo vamos a ser llamados a ser luz y seguir practicando obras de las tinieblas? Fuimos llamados a ser la sal de la tierra. La sal es la que le da sabor a esta tierra que está corrompida, que está, hermano, apartada de Dios. ¿Cómo van a haber cristianos llenos de pecados y yendo a la iglesia? Estamos dando un mal testimonio del Señor. Mire, le voy a dar una lista rapidita de los tipos de hermanos con los que usted se debe de cuidar. Mire, cuídese de los siguientes cristianos aquí en la iglesia. Cristianos que creen que se puede jugar con la tentación. Cuídese de ellos. En su corazón hay concupiscencia para pecar. Le voy a dar un ejemplo. Hay cristianos que antes de ser cristianos eran borrachos. Eran unos borrachos, o sea, tomaban mucho. Pero ahora defienden con uñas y dientes que el alcohol no es malo. No, es que la Biblia condena la borrachera, pero no el alcohol. Podemos tomarnos unas. Fíjese, están jugando con la tentación. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón hay concupiscencia. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Un cristiano que antes de ser cristiano fue alcohólico y ahora ya estando en Cristo, dice que él va a tomarse unas nada más, que no se va a emborrachar. Es como alguien que se pone una pistola en la sien y empieza a jugar con el gatillo. ¿Usted se atrevería a ponerse una pistola en la sien y jugar con el gatillo? Y que usted sabe que ese gatillo es como medio tramposo, que a veces con un airecito nada más se puede activar. ¿Quién se atrevería a hacer eso en sus 5 sentidos? Nadie, ¿verdad? Pues la gente que antes fue borracha y ahora son cristianos, pero dicen que se pueden tomar unas margaritas con alcohol y unos alcoholitos en su casa, eso están haciendo. Un día van a acabar bien borrachos, perdidos ahí en su casa, porque están jugando con la tentación. Y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así que apártese de todos esos cristianos que quieren vivir un cristianismo muy cool, un cristianismo muy alivianado, de estar jugando con la tentación. No, yo voy al antro, pero yo no voy a hacer nada malo. Una cosa lleva a otra. No sé si me di a entender en el punto. Con cristianos así, cuídese y apártese. No vaya a ser que lo arrastren detrás de las cosas que ellos hacen. ¿Y qué tal si usted también antes era alcohólico y le insisten y le insisten y le insisten en que no es pecado, que está bien, que una no es ninguna, que dos apenas es una? El poder de su gestión lo va a arrastrar a usted a que sea arrastrado también, valga la doble expresión, a esa práctica. Silencio. Yo nunca he entendido a cristianos que se ponen a defender el alcohol.
No, es que no es pecado, es que no es pecado. Y antes eran borrachos. Otra, mire, cuídese con las familias que en lugar de motivarlo a buscar más de Dios, a servir mejor a Dios, le dicen que no exagere, que el cristianismo hay que llevárselo suave y que no sea usted tan religioso. Con esas familias también cuídese, porque esa gente seguramente tiene prácticas en su corazón ocultas que no los dejan consagrarse a Dios. Y como ellos no se quieren consagrar y usted es su amigo, a ellos les estorba que usted esté consagrado. A ellos lo que quieren es que usted se salga de la consagración y se meta al rollo de ellos para darle rienda suelta a todo lo que ellos quieren hacer. Es triste, mire, a mí me ha tocado ver a muchas familias, no de aquí de la iglesia, de otras iglesias. Yo tengo muchos amigos que en un tiempo yo veía que se daban tag para decir: hoy hay culto, no faltes, vamos a ir juntos en familias. Y después de unos años, ahora se dan tag: hoy hay baile, vamos, no faltes, va a estar bueno. Antes se animaban para seguir adelante, apartarse del pecado, buscar de Dios. Hoy se animan unos a otros para seguir en el pecado y alejarse de Dios. Así yo he visto a muchos que en un tiempo iban juntos a la iglesia y ahora van juntos pero al pecado. Se dedican juntos pero a servir a la carne. Con ese tipo de personas tenga mucho cuidado. También tenga cuidado con los cristianos que ya enojados no saben lo que hacen ni lo que dicen, maldicen. Aunque la Biblia es clara, la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra ociosa, solamente las palabras que sean necesarias para vuestra sana edificación. Dice la Biblia que sazonemos todo lo que hablamos con sal. La sal representa sabiduría, prudencia, temor de Dios. Pero no, hay cristianos que ya enojados, hermano, pierden el dominio y se enojan y dicen: no, ahorita voy a maldecir porque ahorita ya no me aguanto. Y empiezan a maldecir y a maldecir y a decir malas palabras y a agredir a su esposa y a agredir a sus hijos y a agredir al jefe y a agredir al trabajador. Y hermano, le dan rienda suelta a todas las maldiciones que tienen en el cerebro, que aprendieron desde niños. Y ya cuando por fin les pasa el enojo se calman: ay, Señor, perdóname. Perdóname, siempre y cuando ya se les pasó el enojo. Pero si mañana ellos vuelven a enojarse, ellos vuelven y le dan rienda suelta otra vez a toda la lista de maldiciones que ellos saben. Yo pienso, hermano, que una persona que no puede dominar el enojo y maldice, ¿cómo va a dominar la tentación cuando una mujer bonita venga y lo invite a adulterar? ¿No le parece? O sea, si ya enojado se pierde y maldice, ¿qué dominio propio va a tener el día que una mujer atractiva lo invite a pecar, lo trate de seducir? Si no tiene dominio propio ni sobre su enojo, ¿qué dominio propio va a tener sobre esa tentación de ir a hacer algo que le va a causar placer? Hermanos, la Biblia dice: airaos pero no pequéis. Tenga cuidado con este tipo de familias. Mire, matrimonios cristianos que viven, la expresión es fuerte, pero no es mi intención, es una expresión popular, como perros y gatos. ¿Conocen esa expresión? Perros y gatos. ¿Usted sabe que el perro y el gato no se pueden ver? Hay unos por ahí que ya se hacen amigos y todo, ¿no? Pero la expresión indica de que no se pueden ver el perro y el gato. Hay matrimonios que son así, como el perro y el gato, hermano. El perro y el gato, cuando el perro está echado por ahí en una sombra y el gato viene por ahí sigiloso, el gato es bien sigiloso, viene acercándose. El perro tiene un olfato tremendo, lo huele, para las orejas y el perro. Hay mujeres que así esperan al marido, ya cuando llega del trabajo, hermano. O sea, viven en peleas, hermano. En peleas esos matrimonios. Y tú: ay, el matrimonio fulano son mis mejores amigos. Está bien, acércate, trata de ayudarlos, trata de restaurarlos. Pero en mi experiencia, ¿sabe qué, hermano? A mí que me ha pasado con muchos matrimonios, es más fácil que se te peguen sus malas mañas y nunca cambian. De verdad, hermano. Puedes invertir horas, saliva, millones de palabras en consejería, en oración, en restauración. No pasa nada. Hasta te frustras porque van peor.
¿Tú crees que un matrimonio así es una buena influencia para tu matrimonio? O sea, está bien si uno se acerca por amor en Cristo, ayudarles, a restaurarles, a orar por ellos, etcétera, 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 etcétera. Pero llega un tiempo en que tú dices, oye, espérate, esto ya no es sano. O sea, esta relación ya no es sana. Y no es por maldad, es por prudencia, es por sabiduría. Yo le hago un llamado a los matrimonios aquí a que vivan honrando a Dios como Dios manda. Porque es bien fácil poner en Facebook que estamos felices. Eso es fácil. Nomás se ocupan ahí 2 que 3. ¿Será cierto abajo de las cobijas y detrás de la puerta? Porque es que Facebook no puede decir lo que uno quiera, hermano. En Facebook todo el mundo somos sabios, guapos, con tanto Photoshop, delgados, filósofos, filántropos, genios de la ciencia y la tecnología. No, si el Facebook aguanta de todo. ¿Sabe por qué muchos jóvenes, muchos niños dejarán el cristianismo? Porque sus padres son un desastre. Porque en la iglesia parecen una cosa, pero en la casa viven de la greña, peleándose. Tienen un día de paz a la semana y 6 de guerra. Por eso muchos niños, muchos jóvenes dejarán el cristianismo en cuanto puedan. Porque dicen, para ser como mi papi, para ser como mi mami, que van a la iglesia a fingir lo que no son, si el pastor supiera cómo viven aquí en la casa. ¿A usted no le preocupa eso? Que sus hijos tengan ese poderoso argumento contra usted, si es que usted está cayendo en esa hipocresía. A mí sí me preocupa que mis hijos me agarren a mí de pretexto para irse al mundo. ¿Y con qué cara le vas a decir no es cierto, si sí es cierto? El día que cuando tengan 18, 19 y digan, ¿sabes qué, papi? Yo ya no voy. ¿Por qué? Es que tú y mi mamá, esto y esto. ¿Qué vas a decir? Quedas sin argumentos, desarmado. Así que los matrimonios, hermano, debemos honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero de verdad. Convénzanme. Échenle ganas, hermano, echémosle ganas. Sí se puede. Pero ahorita al final va a llegar usted a la conclusión de por qué con algunos simplemente no se puede y nunca se podrá. Pero si usted quiere, sí se puede, ¿eh? La cuestión es que usted quiera, que usted ame a Cristo, que usted ame a Dios. Y sí se puede. Mire, también tenga cuidado con la gente que en lugar de servir más, va para atrás como los cangrejos. Antes servían, ahora no sirven. Ahora sirven y ya no quieren servir. En mi Biblia dice que Dios no se agrada de los que retroceden. O estamos jugando o estamos probando. ¿No será que hay algo en el corazón de la gente y mejor se inclina más al pecado? Por eso el servicio a Dios lo ven como menos. Porque dicen, no, es que el servicio a Dios es un compromiso, voy a tener que ir, no voy a poder pecar a gusto. Cuando esté pecando me voy a acordar que yo soy servidor o que yo soy allá esto, lo otro, aquello. ¿No será que la concupiscencia del corazón es la que hace que la gente, en lugar de buscar más compromiso con Dios, más madurez, más seriedad, más bien abandonan las cosas del Señor? Vamos a una cita, por favor, hermanos. 1 Corintios 5, 9 al 11. Ya vio que no fue un tema doctrinal, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando algo a nivel iglesia, cómo es importante que nosotros discernamos con quién nos juntamos. Este verso le va a ayudar a usted a entender por qué es tan importante. El mismo Pablo que reprendió a Pedro por caer en hipocresía, vea lo que le dice a los corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis.
Dice el apóstol Pablo, si yo les pido que se aparten de los pecadores del mundo, es imposible, sería como irse a otro planeta. No podemos irnos a otro planeta. Mientras estemos acá en este planeta, nos va a tocar convivir con los incrédulos, que son fornicarios, que son ávaros, que son hermanos ladrones, idólatras, borrachos, etcétera. Pero tienen un pretexto, son incrédulos. Ellos todavía, Dios no les ha concedido arrepentirse. Ellos todavía no tienen sabiduría, ellos todavía no saben lo que a Dios le desagrada. Entonces Dios dice, bueno, pues con ellos convivan, porque es imposible irse de esta planeta, de esta tierra. Está llena de ellos, hay muchos por todos lados. Patrones, empleados, el que te renta, al que le rentas, el que te vende la carne, al que, etcétera. O sea, uno trata con todo mundo. Pero lo que dice es que no nos juntemos con el que se dice que es hermano. Si analizamos este verso, hermano, pareciera un verso bien duro, ¿sí o no? Porque prácticamente Pablo está diciendo, discierne, conoce a una familia, conoce a un matrimonio, conoce a una persona que se dice que es hermano. Y si después de que tú ves que se dice que es hermano, ves que aparte de eso es borracho, es un avariento, es un envidioso, es un pecador, etcétera. Entonces dice, ni aun comáis con esas personas. Es duro, hermano, yo no lo escribí. Con los tales dice, ni aun comáis. Ahora le voy a enseñar la diferencia entre uno que se dice ser hermano y un hermano cuando falla. Porque hay hermanos acá que pueden fallar, pero eso no significa que usted ni va a comer con ellos, no, porque es un hermano que falló. ¿Cuál es la diferencia entre un hermano que falló y uno que se dice ser hermano que pasa fallando todo el tiempo? Bueno, la diferencia es que el hermano que falló, cuando falla, cae postrado de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Y trata de dejar esa práctica y de apartarse de eso. Y uno ve los frutos en esa persona, porque la Biblia dice que por sus frutos les conoceréis. O sea, si por ejemplo alguien le dice yo soy cristiano y siempre maldice, eso está raro. Alguien dice yo soy cristiano y usted siempre lo ve borracho, o sea, los frutos son contrarios. Pero si usted ve a un hermano que le dice, hermano, yo soy cristiano, estoy tratando de agradar a Dios, usted lo ve que ya no maldice como antes, es tranquilo en su matrimonio, respeta a su esposa en el caso del varón, la esposa respeta al marido en el caso de la mujer, etcétera. Usted está viendo frutos, usted está viendo cambios en esa persona. Ese es un hermano, de ese no hay que alejarse, a esa gente hay que seguirle ayudando. Tropieza y falla de repente igual que tú, igual que yo. Pero hay que tener cuidado con los que después de pecar no se arrepienten. ¿Sabes qué? Se vuelven más perversos. Un pecado chiquito los va llevando uno más grande y ese a otro más grande. Empezaron por decir malas palabras, luego por adulterar, luego borrachos, luego drogas, luego orgías y van de mal en peor. O sea, esa gente, entonces, no, espérate, no. La Biblia dice, o sea, que yo tenga cuidado con este tipo de personas. ¿Logró ver la diferencia, hermano? Qué serios están, hermanos. Ni aun comáis. O sea que si usted va a comer con unos hermanos a su casa y usted le dice, hermano, ¿me regala agua? Sí, hermano, y el hermano se le olvidó lo que tenía en la refri. Sí, agarre ahí, hermano, y usted va y abre un 24 ahí de Coronas. Y es el hermano que sirve. ¿Qué va a hacer usted? Empezar a bromear con él, ¿va? Hermano, aquí tiene las heladas. ¿Va a empezar a bromear con él? ¿Va a empezar a arrastrar, a ser arrastrado? ¿O va a reaccionar como Pablo? ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Fue una reacción de indignación, de enojo. Pero no es un enojo en la carne, es un celo de Dios. Porque tú ves que un hermano está profanando y burlándose de las cosas de Dios, de un hermano entre comillas. ¿Sabe, hermano, que es triste? Pero esto es muy común. Esto es muy común. Hay mucha gente dentro de la iglesia que arrastra a otros al pecado y se los lleva al mundo. Cuando la Biblia es clara y dice que nosotros entre hermanos nos animemos unos a otros, ¿sí o no? Nos exhortemos, dice. Oremos unos por otros, nos amemos, nos aconsejemos unos a otros, pero para buscar a Dios.
no para irnos al mundo. No, si es así, mejor prefiere uno quedarse solo en la iglesia, hermano. Porque para tener un montón de gente que lo único que anda esperando es una oportunidad para llevarte al mundo. Ahora fíjese, voy a terminar acá. Una pregunta. Pastor, tengo una pregunta. ¿Se supone entonces que debo alejarme de toda la gente en la iglesia? ¿No convivir con nadie? No, la respuesta es no. La respuesta es que usted debe de discernir las cosas. Y el día, hermano, que usted le toque convivir con alguien que diciéndose hermano está en pecado, ¿qué tiene usted que hacer? Reprenderlo, corregirle. Hermano, eso es pecado, arrepiéntase. ¿Por qué está haciendo esa práctica? Dice la Biblia que cuando hacemos eso, si el hermano se arrepiente, hemos ganado un hermano. Pero si se revela, si en lugar de humillarse te dice, ¿y usted qué le importa, hermano? Y cuidadito le dice al pastor que lo va a romper la cara, porque aparte soy golpeador. Dice que lo tengas por gentil y publicano. La Biblia es clara, hermano. Ya se mire una línea gruesa y bien marcada entre trigo y cizaña, entre lobos y ovejas, entre cabras y ovejas. Usted no puede amar más a su amigo pecador que a Cristo su Salvador. En el momento en que usted empiece a agradarle a su amigo pecador, es en ese mismo momento que usted está traicionando a Jesús que lo salvó, arrastrándose hacia el pecado y teniendo por inmunda la sangre de Jesús. Así dice la palabra del Señor en Hebreos, que no habrá más sacrificio, dice, al que tenga por inmunda la sangre de Jesús y deliberadamente peque contra Dios. Unos consejitos ya para terminar, 5 minutos termino. Escuche, tenga cuidado con quien deja que se junten sus jóvenes. Tenga cuidado. Cuide a sus hijos, hermanos, sus hijos jóvenes, sus hijos adolescentes, cuídelos. Pregúnteles, oye, ¿tú eres cristiano? Si son sinceros, no, papi, yo no soy, vente, te voy a evangelizar, siéntate, quiero hablar contigo. ¿Qué, mi hijo? ¿Por qué no eres cristiano? No, papi, es que yo no he entendido la Biblia, no sé, no entiendo bien eso, ¿cómo es que Jesús? Bueno, siéntate, papi, vamos a traer un café y un jugo para ti. Vamos a platicar, una charla larga y tendida. Te voy a dirigir al Señor, te voy a dirigir a Jesús. Ese es nuestro trabajo. ¿Ok? Tenga cuidado porque no todos los jóvenes acá tienen esa misma enseñanza. Usted deja que sus jóvenes se junten con cualquier joven que usted ve, que usted cree, no, pues este joven está bien. Sabe que se han dado casos en que unos jovencitos se llevan al baile y al concierto a los otros jovencitos. Y esos jovencitos, ¿por qué son así? ¿Sabe por qué son así? Porque sus papás les han enseñado a ser así. No ven un buen ejemplo en sus papás. Es más, aquí yo he sabido en el pasado que hay papás que hasta ellos mismos le compran el ticket a sus hijos. Le dicen a su hija, a ver, hijo, ¿a qué concierto quieres ir hoy? Y ¿cómo se llama? Y le compran el ticket. Yo te lo compro, mi hijo, para que vayas. ¿Vas a querer para tus cervezas ahí en el baile? Yo te llevo, si no tienes ray, te llevo. Ahí me dices a qué horas acaba el concierto de aventura. Y ahorita te vengo a traer. Los hermanos con un discernimiento lleno de sarro, lleno de óxido. Entonces, deje usted que sus hijitos, que apenas están agarrándole amor a la iglesia, se vayan con esos chavitos y se los lleven al concierto de Metallica, de Justin Bieber y de Aventura y de no sé qué. Sus hijos también, cuídelos. Cuide a su esposa, hermano, cuide a su esposa. Que se junte con una hermana que sea de buena influencia para ella, porque las malas mañas se pegan. Entonces deja que su esposa se junte con otra señora mañosa que tiene sus amigos secretos por ahí, que es bien rebelde contra el marido, bien floja, no le gusta hacer aseo, y usted deja que esa sea la mejor amiga de su esposa. No, pues un día su esposa va a llegar también furiosa a la casa. No, ya aprendí que no me tengo que dejar. Las malas mañas se pegan, hermano.
Igual usted, esposa, cuide a su marido. Usted ve que su marido se junta mucho con un hermano que ni para atrás ni para adelante. Dígale, ¿cuál es tu propósito de esa amistad con ese hermano? ¿Es cristiano? No, pues ahí está en la iglesia, va a la iglesia, no sé, será cristiano. No, ten cuidado porque se ve que anda en desorden ese hermano. Ya viste que casi no va a la iglesia, llega sola a su mujer. Son solo unos consejos, hermano, para que nosotros nos cuidemos y no nos dejemos arrastrar por la hipocresía de muchos, porque hay gente dentro infiltrados, pero no son. Y tú debes de martillarlos a ellos para que se vuelvan a Dios, para que se vuelvan a Cristo, mas no tú hacerte como ellos. La Biblia dice, hijitos, no seáis vencidos por lo malo, sino más bien con el bien, venced el mal. Porque esa gente, la amistad de esa gente puede llegar a ser una influencia tan grande en ti que puedes entrar en una crisis de valores, en una crisis de, ¿en verdad quiero ser cristiano? ¿En verdad quiero servir? ¿En verdad quiero hacer esto? Me gusta mucho la amistad de esta gente, que se la llevan bien relajados, que se echan sus cervecitas, que si se enojan pues maldicen, no tienen tantas restricciones, ellos tienen una vida más licenciosa. Tengan cuidado porque el corazón es engañoso. No vaya a ser que por honrar a esos amigos deshonres a Dios. Ahora, por último, escuche ya para cerrar con este comentario, escuche. ¿Qué hacemos, hermanos, con la gente que son así y que toda la vida hay que llevarlos cargados en el evangelio? Cada 3-4 meses hay que darles su animada porque ya se apachurraron. Empiezan enero con buen ánimo y con ganas y con deseos y con no sé qué y que no sé cuánto. Y ya por ahí marzo, abril, ya se desinflaron. ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué, hermano? Cuando alguien no ha rendido su corazón a Cristo, por mucho que nosotros hagamos, esa persona siempre va a acabar apartado de Dios. No lo podemos echar al hombro, pasar llamándolo, pasar texteándole, orando por él, aconsejándolo. Pero si su corazón no es de Cristo, hermanos, nos vamos a cansar de animarlo, nos vamos a cansar. A esta persona hay que estarlo convenciendo que ser cristiano es lo que más le conviene. Hay que estarle diciendo, cuando ya te dice, ay, que ya no sé si ya no puedo más. Hermano, Dios es bueno. Como si no supiera que Dios es bueno ese hermano. Entonces no es cristiano. O uno le dice, es que en el mundo te va a ir mal. Él sabe que en el mundo le va a ir mal, pero uno se lo tiene que decir porque uno lo quiere retener. Uno quiere que a fuerza sea cristiano y uno le dice, te va a ir mal en el mundo, no vayas ahí, te va a destrozar, te va a hacer daño el mundo. No, pero es que no, es que yo quiero hacer eso. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Por más que nos esforcemos con personas así y simplemente no han rendido su corazón a Dios, no es un deseo interno de ellos. O sea, ellos no han dicho, ok, mira, hermano, yo tengo 12 años de ser cristiano. Mira, hermano, yo he tenido miles de razones para no ser cristiano. Miles. Tropiezos, mentiras, gente que no paga, gente que te defrauda, gente que te engaña, gente que te usa. Yo debería de estar tan afectado por todo lo que me está pasando, por todo lo que me ha pasado, que todos ustedes deberían de estarme llamando, pastor, échele ganas, ahí vamos, pastor, no se desanime, siga adelante, ya vio que llegó una familia el domingo, hombre, no esté triste, pastor. Yo debería de estar en esa situación si yo me dejara llevar por mis emociones, pero no, yo he decidido seguir a Cristo. Eso es lo mismo que pasa con los hermanos. Cuando alguien ha decidido seguir a Cristo, no hay que echárselo al hombro para ir siguiendo a Cristo. Él sigue a Cristo por su iniciativa, por su voluntad. Ahí es donde quiero llegar. Entonces no trate usted de ser más bueno que Dios, porque hay gente que definitivamente ya ni Dios lo pudo ayudar, pero usted se las quiere dar de héroe. No vaya a ser que más bien esa gente lo acabe arrastrando usted al mundo. Oramos. El amor ágape en el matrimonio consiste
en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.